Vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy, entonces, por favor. Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 de este quinto seminario internacional que tiene como título La inteligencia artificial y la precariedad del empleo, a cargo del doctor Max Henry Chao Casalas, que conjuntamente con su esposa se viene desarrollando este primer ciclo a nombre del instituto. El equipo de trabajo, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero. Es todo un honor y todo un privilegio volver a contar con una presentación del doctor Max. Tiene usted la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias. En efecto, el día de hoy el doctor está va a desarrollar un tema muy importante denominado la inteligencia artificial y la precariedad del empleo. El doctor Max Henry Chauca Salas es un especialista en el tema laboral. Para los participantes que ya vienen siguiendo las antecedentes de este seminario, que es su quinta edición, emisión dominical, se habrán percatado de que se tratan de unos temas secuenciales. Y el especialista a cargo de desarrollarlo, el doctor Henry Chauca Salas, quien tiene una formación especializada en el rubro. Es máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Castilla-La Mancha. Asimismo, es egresado de la maestría en Derecho con mención en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en el posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha realizado una maestría en Historia en el posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Asimismo, sus correspondientes grados de bachiller en cada una de las carreras. Asimismo, es egresado de la Facultad de Educación en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ha realizado diplomados dentro de su especialidad, destacándose los diplomados en Derecho Laboral y Procesal Laboral, Legislación Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, cursos, seminarios de su rubro, y expositor en varios congresos internacionales como ponente. Tiene publicaciones, artículos de revista, por ejemplo, sobre específicamente inteligencia artificial dentro de una emisión semanal dentro del diario Avance. Con ello, el doctor cada semana entrega artículos de importante interés sobre el punto que se va a desarrollar y también sobre puntos que tocan de manera tangencial también la inteligencia artificial y las relaciones laborales, el derecho al trabajo y los derechos laborales en particular. Como podrán percatarse, el doctor Max Henry Chauca Salas es una especialista dentro del rubro y hoy nos obsequia su tiempo generoso en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital una vez más. Muy atentos a lo que el doctor puede hablar sobre este interesante tema tan vigente y tan actual, porque finalmente se cree que la inteligencia artificial tiene bondades y tiene como una moneda dos caras, ¿no? Hoy nos va a hablar sobre la precariedad del empleo y la inteligencia artificial. Muy atentos entonces a lo que nos pueda decir sobre el tema el doctor Max Henry Chauca Salas. Adelante, doctor. Bienvenido una vez más a su casa, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días. En primer lugar,
agradecer, como siempre, al Instituto de Inteligencia Artificial por la invitación a estos temas muy importantes relacionados con el avance tecnológico y sus consecuencias en materia laboral, en este caso. Bueno, en relación a mi exposición, como bien se sabe, el título es La inteligencia artificial y la precariedad del empleo. Voy a iniciar un poco repasando cómo las nuevas tecnologías van a afectar tanto al empleo como a la precariedad del trabajo. Aquí quiero citar a un importante catedrático mexicano, Sánchez Castañeda, que señala que los avances tecnológicos han incidido principalmente en dos sentidos sobre el mundo laboral. Por un lado, extingue o difumina la relación de trabajo, dejando en segundo término la aplicación del derecho laboral, principalmente en las plataformas colaborativas. Y por otro lado, el uso de la tecnología y de la robótica tiene como consecuencia la disminución de empleos. Lo anterior es así al darse una sustitución de trabajadores por máquinas. Bueno, efectivamente, las nuevas tecnologías que introduce la denominada Industria 4.0, como hemos visto en la primera sesión, este desarrollo de los avances tecnológicos se puede ver en etapas, ¿no? De la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, y actualmente muchos autores están hablando ya de una cuarta revolución industrial o Industria 4.0, también denominado economía digital, entre otros nombres. Básicamente esta industria 4.0 se va a caracterizar por los avances tecnológicos de gran envergadura que va a romper, digamos, una continuidad en cuanto a los avances tecnológicos de los periodos anteriores. Em, Según Ricardo Antunes, un sociólogo brasileño que estudia mucho el tema del mundo laboral y cómo viene siendo afectado por las nuevas tecnologías, los efectos negativos que hemos mencionado por las nuevas tecnologías sobre el mundo del trabajo son generados por las inadecuadas políticas en materia tecnológica. Asimismo, expresa que las clásicas visiones sobre el fin del trabajo, por ejemplo, lo que mencionaba Jeremy Rifkin, así como también el fin de la clase trabajadora, por ejemplo, obras como de André Gorz, el fin del proletario, al día de hoy son contrastadas con la realidad, pues lo que realmente viene sucediendo es una ampliación del trabajo precario que afecta gravemente a trabajadores de distintas áreas, de distintos rubros. Esto básicamente ya lo señalaba en una obra titulada de Ricardo Antunes, Adiós al trabajo, que acá los muestro, Adiós al trabajo, que ya está en su 16ª edición. Bueno, los trabajadores más afectados con la implementación de las nuevas tecnologías son aquellos que precisamente se encuentran en la periferia de las grandes industrias y principalmente los países del denominado hemisferio sur, con la explotación del trabajo en la extracción de materias primas para el desarrollo de las nuevas tecnologías, así como la precariedad laboral en las propias empresas de productos tecnológicos, eh, tales como la de elaboración de celulares, computadoras, las tablets, laptops, etcétera, cuyas industrias de producción se han descentralizado a países donde las remuneraciones y los derechos laborales en general son muy escasos. Lastimosamente, las políticas sobre las tecnologías ha conllevado a la extensión de lo que Karl Marx ya en su momento denominó el trabajo muerto, es decir, el trabajo de las máquinas, en contraposición con el trabajo vivo, el trabajo humano, siendo esta preferencia una condición indispensable del modo de producción capitalista. Esto lo menciona Ricardo Antunes, ¿no? Eh, Incluso puede decirse que al día de hoy la expansión del trabajo de estas máquinas, de este trabajo muerto, se verifica, o mejor dicho, verifican la idea de que el trabajo es visto
en términos de la tecnología de la computación, en lugar de pensar en las tecnologías desde una óptica de la humanización del trabajo. Esta es una frase que lo he tomado de Alain Supiot, un profesor francés que ocasionalmente también se ocupa de temas de los avances tecnológicos y cómo afectan al derecho laboral. Tiene una obra muy reciente que se denomina El derecho laboral ya no es lo que fue, ¿no? Es muy importante también para ver estos temas. Se colige entonces que el avance tecnológico, si bien ha logrado un sinnúmero de beneficios en las sociedades modernas, principalmente en lo referido al desarrollo de los canales de información en materia de trabajo, los cambios tecnológicos no han logrado acabar con los grandes males que por años azotan a las distintas sociedades del mundo, como el desempleo, el subempleo, la desprotección en materia de seguridad social de gran parte de la población, los riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, el incremento de la jornada de trabajo, entre otros. Por el contrario, se verifica una expansión del trabajo precarizado y la aparición de unas nuevas actividades en donde la legislación en materia laboral no alcanza. El ejemplo ya patente en esta sociedad moderna es las labores que realizan los trabajadores bajo plataformas digitales. Ahora bien, un poco entrando al tema de la precarización del trabajo en el mundo actual, dentro del debate de esta precarización laboral se generó básicamente un debate por parte de un autor importante, Guy Standing, en el año 2013, quien vislumbró el surgimiento de una nueva clase de trabajadores, el precariado. Justamente su libro se titula así, El precariado. Según Standing, el precariado sería una clase distinta de la que conforma el capitalismo industrial, es decir, el proletario taylorista fordista, y consecuentemente se configura una nueva clase o se configuraría una nueva clase más desorganizada, oscilante, ideológicamente difusa y por eso mismo más vulnerable y atraída por políticas populistas, según Guy Standing. Además, señala que las políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo, implementadas por el neoliberalismo, han tenido como resultado la creación de un precariado global, que consiste en millones de personas alrededor del mundo sin estabilidad económica y a su vez se vuelve una clase peligrosa en la medida que son propensos a escuchar voces desagradables, entre comillas, y a utilizar sus votos y su dinero para dar a tales voces una plataforma política de creciente influencia, ¿no? Entonces Standing caracteriza una nueva clase trabajadora que es muy influenciable debido a su precariedad, ¿no? De sus condiciones laborales o el desempleo, ah, es, digamos, puede ser muy influenciado por políticas populistas, según Standing. Ahora bien, Ricardo Antunes refuta esta afirmación de Standing y va a señalar que no es que se cree una nueva clase de trabajadores en la actualidad. Lo que realmente está ocurriendo es que esta clase de trabajadora, eh, si bien es muy heterogénea, todas estas clases se encuentran o conforman parte de una sola clase que Ricardo Antunes lo denomina la clase que vive del trabajo. Esto lo desarrolla más en otro libro titulado Los sentidos del trabajo, desde acá. Esta sí se encuentra en español, Los sentidos del trabajo. En este libro, Ricardo Antunes ya desarrolla esta nueva concepción de la clase que vive del trabajo como una clase que se diferencia solamente por realizar actividades, la prestación de servicios, en relación con la otra clase, la clase de los empresarios, que no realizan estas actividades. Entonces, es un concepto amplio de las clases sociales por parte de Ricardo Antunes y que va a afirmar también que esta clase trabajadora, esta clase que vive del trabajo, siempre ha sido muy heterogénea desde los inicios. No es que sea una característica actual entre trabajadores formales y trabajadores informales, entre trabajadores industriales y trabajadores prestadores de servicios, ¿no? Siempre ha habido, digamos,
estas características heterogéneas en la clase trabajadora, según Ricardo Antunes. Entonces, el autor indicará una dialéctica entre los dos segmentos importantes de la clase que vive del trabajo, es decir, entre trabajadores tradicionales y el precariado. De este modo, señala que el joven precariado, en sus luchas aparentemente más desorganizadas, quiere el fin de la precariedad completa que lo avasalla y sueña con un mundo mejor. Y a su vez, los trabajadores más tradicionales, los que trabajan en las industrias, más organizados, sindical y políticamente, herederos de, el estado de bienestar, el welfare state, quieren evitar una degradación aún mayor de sus derechos y rechazan convertirse en los nuevos precarizados del mundo. Como la lógica destructiva del capital, señala Antunes, es múltiple en su apariencia, pero en su esencia, sin esos polos vitales del mundo del trabajo que vivencian situaciones tanto de heterogeneidad como de homogeneización, no fuesen capaces de conectarse en alguna de sus luchas, tenderán a sufrir una precarización incluso mayor. Entonces, lo que afirma aquí Antunes es que tanto los trabajadores precarizados, informales, como los trabajadores tradicionales, es tienen una unión intrínseca como clase que vive del trabajo, puesto que tanto una como la otra, digamos que en cualquier momento pueden trasladarse, ¿no? Un trabajador que pierde su empleo pasa a formar parte de estas características del precariado de estos trabajadores informales o de estos trabajadores temporales o sin empleo simplemente, en tanto que se puede ver aquí ya una unión de clase que vive del trabajo. Así surgen neologismos, señala Antunes, como uberización, la intermitencia. En Brasil surge el término pejotización, que es esta característica de los trabajadores para ser considerados como personas jurídicas y así vulnerar muchos derechos laborales. Entonces, esto ocurre ya en Brasil, ¿no? La extensión de esta consideración como persona jurídica, la pejotización, y será el léxico dominante en el mundo del trabajo si la resistencia y la confrontación no son capaces de optar, ¿no? Por un proceso de que contrarreste, digamos, este avance de políticas precarizadoras a nivel mundial. En cuanto a la precariedad del trabajo en el sur global, en países como el nuestro, altamente precarizados, va a señalar Antunes que en nuestros países nunca surgió una aristocracia del trabajo, es decir, aquellos trabajadores beneficiados por el estado de bienestar como sí existió en Europa. Um, con altas remuneraciones, gran parte sindicalizados, como ocurrió en países del norte global. Por el contrario, en Iberoamérica, señala, siempre el proletario ha estado asociado a una condición generalizada de precariedad. Por este motivo, el proceso reciente de precarización laboral impulsado por las políticas neoliberales han evidenciado un mayor contraste entre los países del norte respecto de los del sur, pues en estos últimos, en los países del sur, siempre se ha tenido la precariedad laboral como característica definitoria del proletariado desde sus orígenes. De este modo, al introducirse el neoliberalismo en los países de Latinoamérica, se va a producir una mayor afectación de los derechos sociales y una ampliación de la precariedad laboral. Néstor de Buen Lozano, un profesor que ya falleció, pero es un jurista, fue un jurista altamente con grandes influencias en su doctrina, ha descrito esta situación oscura de la siguiente forma. En toda región se aprecia la precarización de los empleos formales, un enorme crecimiento de la economía informal y el debilitamiento de muchas empresas, al menos en su faceta de empleadores, que no como estructuras económicas que se siguen mostrando sanas y sólidas en los mercados internacionales. En este contexto de precarización del mercado laboral y del propio empleo formal, derivado de las reformas neoliberales, se unirá el impacto de las nuevas tecnologías, lo que hemos denominado o lo que se ha denominado cuarta revolución industrial, que conllevará, a nuestro parecer,
a un proceso mayor de recorte de derechos sociales en los trabajos formales y un aumento de los trabajos temporales, así como de una ampliación del desempleo. Ahora bien, el tiempo presente se va a caracterizar por una gran influencia que tienen las nuevas tecnologías en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano, facilitando en gran medida la vida de millones de personas en el mundo. Sin embargo, también han surgido voces cuestionadoras acerca del rol que se encuentran cumpliendo estas tecnologías en la sociedad, debido al aumento de la desigualdad social, la precariedad del trabajo, el desempleo, entre otros malestares. Efectivamente, el avance tecnológico del siglo XXI se encuentra afectando los modos de producción y las relaciones laborales, lo que es un suceso que se repite a través de la evolución del sistema capitalista. Y aquí cito al doctor Jorge Rendón Vázquez, que tiene un texto muy importante recientemente publicado, que se titula ¿Cómo evoluciona la sociedad? Eh, el doctor Jorge Rendón Vázquez, un jurista peruano, laboralista, va a señalar que las revoluciones industriales desarrolladas en la historia han sido en realidad grandes cambios en las fuerzas productivas, promovidos y encuadrados por el capitalismo. Entonces, a partir de esta visión o esta unión que existe entre las nuevas tecnologías y políticas derivadas de un favorecimiento al sistema del capital, podemos entender cómo se desarrollan las nuevas tecnologías en la cuarta revolución industrial. Esto quiere decir que el desarrollo tecnológico se encuentra influenciado fuertemente por las políticas que reproducen la acumulación del capital y la explotación de la fuerza de trabajo. Y en la actualidad, las innovaciones tecnológicas se configuran como elementos centrales en los procesos de acumulación que se crean en el contexto del capitalismo financiero, y sus consecuencias negativas en el ámbito del trabajo saltan a la vista, principalmente en materia de desempleo y precariedad laboral. Efectivamente, en esta fase de la industria 4.0 o cuarta revolución industrial, podemos observar igualmente la existencia de formas violentas de explotación de la mano obrera, principalmente en los países de la periferia del capitalismo. Es más, la industria 4.0, al reproducir la subsunción del trabajo al capital, tiene como requisito necesario un trabajo precarizado para poder continuar con este desarrollo. ¿Cómo podemos verificar esta afirmación? Nosotros vemos que las nuevas tecnologías dependen mucho del desarrollo de estos aparatos, de iPhones, laptops, tablets, pero todos estos productos tecnológicos tienen como etapa inicial el proceso de extracción de minerales. Entonces, en la extracción de minerales se puede verificar también un, un, una explotación laboral, sobre todo en países del sur global. Se puede verificar también una precarización de estas relaciones laborales, donde las grandes empresas apuntan a los países con menos derechos laborales o derechos laborales disminuidos para realizar su desarrollo o el desarrollo de estos productos altamente tecnológicos y a la vez con pagos diminutos a sus trabajadores. Y esto no solo sucede en las minas, sino también en el propio armado de los productos tecnológicos. Por ejemplo, en China, una fábrica, por ejemplo, de iPhones, la denominada Foxconn, esta empresa lo que hacía era explotar de tal manera a los trabajadores que los trabajadores que armaban estos productos, tablets, entre otros productos, terminaban incluso muchos de ellos suicidándose. Entonces, incluso la empresa en sus contratos con los trabajadores incluyó una cláusula para que estos trabajadores no pudieran suicidarse, ¿no? Algo muy, algo que realmente parece increíble, ¿no? Y las empresas incluso llegaron a poner mallas en las ventanas para que estos trabajadores no puedan realizar estos actos. Ah, entonces, vemos aquí una gran diferencia de lo que normalmente se ha afirmado de la era del conocimiento, la era donde las tecnologías iban a favorecer a la humanidad,
cuando realmente sucede todo lo contrario. Lo que realmente está favoreciendo es a las grandes industrias tecnológicas con la acumulación de fuertes capitales en detrimento de un aumento de la desigualdad social. En relación con la inteligencia artificial, en este panorama va a destacar esta inteligencia artificial como uno de los avances tecnológicos que van a reproducir igualmente las políticas de explotación obrera en su vertiente neoliberal y en un contexto dominado por la globalización y también por el capital financiero. A pesar de haber sido estudiada ampliamente, la inteligencia artificial no existe hasta el momento un consenso sobre su definición. Muchos lo unen con o lo asimilan con el pensamiento humano, con el actuar humano, entre otros. Nosotros concordamos con Russell y Norvin, que en el año 2004 afirmaron que la inteligencia artificial es un sistema que actúa racionalmente, ¿no? Es decir, actúa racionalmente, pero no es, digamos, la actuación de un ser humano, no puede igualarse al pensamiento humano. Entonces, la IA, la inteligencia artificial, es el estudio de los agentes racionales que reciben percepciones del entorno y llevan a cabo las mejores acciones posibles ante una situación dada. Esto debido a que la IA actualmente se encuentra dirigida a realizar tareas específicas, conducir un automóvil, jugar ajedrez, diseñar figuras, responder consultas de chat, etc., sin que hayan podido acercarse a la compleja racionalidad humana, que es mucho más completa. Muchos, sobre todo del área de informática, han afirmado que muy posteriormente la inteligencia artificial va a poder desarrollar todas estas acciones del quehacer humano a la vez. Sin embargo, nosotros cuestionamos mucho esta visión. En el terreno empresarial, la aplicación de la inteligencia artificial es muy amplia y variada. Normalmente es clasificada del siguiente modo. En primer lugar, como sistema de expertos, es decir, sistema que tiene razonamientos semejantes al humano a través de la programación y base de datos. En segundo lugar, como sistema de lenguaje realizados a partir de las formas del lenguaje humano. Y finalmente, en tercer lugar, como sistemas referidos a la percepción de la vista, el habla y el tacto, ¿no? Esto es lo que nos referimos con variadas funciones que tiene la inteligencia artificial. Las empresas utilizan la inteligencia artificial con la finalidad de organizar la producción o incluso pueden delegar la toma de decisiones a los software que ejecutan funciones en base a algoritmos. Así, el algoritmo puede ser definido como un procedimiento sistemático y efectivo para resolver un problema mediante la composición de una serie de números en concreto basados en unas instrucciones que operan sobre un tipo de datos aportando una solución, generalmente matemática, en todos los casos analizados. Entonces, el algoritmo aquí también tiene un papel importante, eh, sobre todo en estos casos de lo que normalmente se conoce como las plataformas digitales. Y en este aspecto deseo sugerir un libro muy importante que se denomina Capitalismo de Plataformas de Nisek, que es este de aquí. Un libro pequeño, pero que da un panorama importante para el estudio de las plataformas digitales, ¿no? Y su relación con las economías actuales. Bueno, con respecto a la automatización, debemos decir que no ha superado los problemas relacionados con las decisiones ilícitas, erróneas, arbitrarias y discriminatorias que en algunos casos caracterizan el ejercicio del poder empresarial. En este sentido, los algoritmos no son neutrales, señala Fioriglio. Los algoritmos no son neutrales, ni técnica ni éticamente, y ocultan la antigua ambición de dominio del absolutismo oligárquico. Otro de los problemas que surgen es la vigilancia abusiva de los trabajadores, si bien no es nada nuevo, pues ya en los modelos
de negocio fordista y taylorista también se basaban en el monitoreo constante de los trabajadores. Estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial van a permitir el monitoreo de las actividades de los trabajadores en proporciones jamás pensadas, así como en la recopilación y procesos de una enorme cantidad de información sobre esas actividades. Entonces, esta inteligencia artificial, en base a estas políticas influenciadas por el neoliberalismo, van a apuntar a una disminución de los derechos laborales. Actualmente lo vemos así, con lo que se denominó también esta vulneración de la privacidad de los trabajadores en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. Tanto es así que en nuestro país y en muchos otros tuvo que expedirse una ley sobre la desconexión digital, ¿no? Para que los empleadores no pudieran exigir trabajos fuera del horario de la jornada laboral. Este es uno de los aspectos. Claro que muchos de estos puestos laborales, muchos de estos trabajos no se cumplen, digamos, esta regla, ¿no? Em, Así, por ejemplo, vemos que cada vez más trabajadores utilizan instrumentos portátiles que permiten registrar sus movimientos, localización y ritmo de trabajo. Estos datos son recogidos y luego analizados, mayormente por una inteligencia artificial, para evaluar la productividad y la actitud de los trabajadores en la ejecución de determinadas tareas. Es el caso de los trabajadores de almacenamiento de Amazon, quienes son guiados por herramientas tecnológicas, permitiendo a la empresa rastrear y medir también automáticamente la velocidad y la eficiencia de cada trabajador. Amazon es uno de las grandes empresas que se han visto beneficiadas por estas nuevas tecnologías. Empezó siendo una empresa de venta de libros, pero actualmente, como esta misma empresa señala, ah, pueden vender cualquier tipo de productos desde la A hasta la Z y lo entregan ¿no? a los domicilios una vez solicitado por internet. Entonces, Amazon, entre otras grandes empresas, se han visto beneficiadas por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, entre otros aspectos, ¿no? Pero la crítica aquí vendría a hacerse en cuanto a la humanidad en que se ha visto beneficiada por la venta de estos productos, ¿no? Realmente la acumulación del capital se ha dirigido a una sola empresa en detrimento de una mayor desigualdad social. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de los trabajadores por aplicativo, cuya plataforma designa tareas a través de algoritmos, midiendo velocidad del trabajador en sus actividades, incluyendo el cálculo de puntuación y evaluación de los trabajadores por parte de los clientes. Sin embargo, el desempeño por debajo de los patrones del algoritmo puede llevar a la exclusión del trabajador de la plataforma, lo que podríamos entender como un despido o bien una penalidad como el limitar la franja horaria, lo que podríamos entender también como estas sanciones por parte del empleador. Por eso, muchos de los ordenamientos jurídicos actualmente ya se encuentran reconociendo el trabajo de las plataformas digitales. En nuestro país hay proyectos de ley sobre regulación laboral de las plataformas digitales. Sin embargo, poco se ha avanzado en la legislación. No se ha aprobado aún una ley que los reconozca como trabajadores, como sí ha ocurrido en otros países, incluso de Latinoamérica. Um, Como Argentina, Chile, por ejemplo, ¿no? A este problema se une la escasa regulación existente respecto de los efectos legales, principalmente en materia laboral, ah, sobre la influencia de la inteligencia artificial, la dificultad de determinar de manera rápida las infracciones que se cometen vía software y el problema de acceso y comprensión de los códigos utilizados para la prestación de tales servicios por parte de los operadores jurídicos. Obviamente, un abogado, un juez, ha tenido toda una formación jurídica, incluso la clásica del derecho romano, donde no existía estos avances tecnológicos, y en la práctica se ve enfrentado ante estas nuevas tecnologías que continuamente vienen cambiando.
Entonces, existe una gran dificultad de estos operadores jurídicos en entender cómo se manejan estas nuevas tecnologías, de entender que no son neutrales, que están configuradas de un determinado modo para actuar de un determinado modo, favoreciendo mayormente a las grandes empresas. Asimismo, estas innovaciones suelen utilizarse en ámbitos aún no regulados positivamente por el derecho laboral, pretendiéndose en gran parte de los casos eludir tal legislación. Es el caso de las herramientas utilizadas para el monitoreo y administración de los servicios que tienen en los trabajadores por aplicativo su modelo paradigmático. Señala Florillo en un artículo del año 2022 que el empresario delega el ejercicio de las facultades patronales a un sistema informático que ejecuta sin tregua algoritmos sumamente avanzados, llevando al extremo el fenómeno de la deshumanización de la relación laboral. Pero también la propia inteligencia artificial es la expresión de un trabajo oculto, en la medida que requiere del personal humano para su formación, consistente en la selección, categorización y etiquetado de datos antes que los sistemas de inteligencia artificial los reciban para buscar patrones. Entonces, todas estas características alimentan a la industria de la inteligencia artificial. También señala que la mayor parte de estos trabajadores provienen de países como India, Kenia, Malasia y Filipinas, quienes realizan sus labores desde sus hogares con salarios bajos, empleos inseguros y sin oportunidad de avanzar en su carrera. Entonces, otro grupo de trabajadores precarizados ante este avance de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial, van a ser todos estos trabajadores que van a alimentar desde sus casas, desde sus computadoras, la información que requiere la inteligencia artificial para poder desarrollarse. Es decir, la realización de ciertos patrones, de resolver ciertos, digamos, enigmas que hay al momento de entrar a una página o solicitar algo, ¿no? Por ejemplo, el caso de verificar cuántos autos se encuentran en una determinada imagen o cuántas escaleras. Todos estos patrones que existen no son casuales, tienen como fin alimentar a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial pueda en algún momento poder determinar, digamos, una imagen y seleccionarla respecto de otras, ¿no? Entonces es toda una industria que se crea y los trabajadores precarizados van a ser los más afectados, sobre todo los trabajadores del hemisferio sur global. Por lo tanto, actualmente estamos observando una ampliación del trabajo precario producido por el aumento de la maquinaria digital como eje dominante y conductor de todo el proceso productivo. No obstante, se produce también una nueva morfología de las luchas sociales, de autoorganización y nuevas formas de representación. Actualmente hemos visto cómo ya las plataformas digitales, los trabajadores de estas plataformas, se han unido y han podido ser reconocidos su sindicato ante el Ministerio de Trabajo. De tal manera que la clase trabajadora sigue teniendo en la organización a sus más apreciados aliados, las organizaciones, ante políticas que lo excluyen y fomentan a la vez la falacia capitalista de una sociedad de conocimiento, ¿no? Esta falacia de que a través de las nuevas tecnologías iba a beneficiar a toda la humanidad, cuando realmente solamente se produce una exclusión de muchos sectores sociales. Ah, También quisiera mencionar una reciente entrevista que se hizo al doctor, al sociólogo del trabajo Ricardo Antúnez, em, que ha sido publicado el 25 de marzo de este año, titulado eh, Para no correr riesgo con la inteligencia artificial es preciso acabar con el capitalismo, ¿no? Entonces, Ricardo Antúnez tiene esta posición marxista, neomarxista, digamos, en donde va a unir el sistema capitalista con un proceso que tiene necesariamente que ver con la explotación de los trabajadores y en donde en este aspecto se une
la inteligencia artificial como una herramienta que va a permitir a este sistema continuar con esta explotación. Entonces, Ricardo Antunes va a afirmar que las tecnologías en sí no son o no han sido originadas para afectar negativamente a a la población, a la sociedad. Desde sus inicios, el invento de nuevas herramientas por parte de las personas en la antigüedad, veamos la rueda, veamos el fuego, estas herramientas han sido para beneficiar justamente a la humanidad. Sin embargo, señala Túnez que con el capitalismo, la tecnología ha sido dirigida para generar una plusvalía, un mayor valor agregado al capital, en detrimento de la clase trabajadora que solo recibe salarios bajos, derechos disminuidos, etcétera. Entonces, la tecnología pasó a ser como una prioridad en la valorización del capital, señala Túnez. En cuanto a la inteligencia artificial, va a señalar que eh, esta puede ser muy buena para la industria hospitalaria o de salud, pues puede ayudar a realizar cirugías a distancia, por ejemplo, curar personas enfermas utilizando la inteligencia artificial. El problema aquí es que en este punto no es que se encuentre una lógica de favorecer, digamos, a la curación, a la salud de las personas o en otras áreas. Lo que aquí ocurre es que todo está creado para disminuir el trabajo vivo, el trabajo de las personas y ampliar el trabajo muerto, el trabajo de las máquinas. Entonces, frente a esto, vemos cómo se refleja, ¿no?, las políticas mm, en favor del capital en detrimento del trabajo. Señala Antunes que disminuir el trabajo humano, el trabajo asalariado, y ampliar el trabajo de las máquinas, de las industrias, de lo digital, eh, se sigue reproduciendo con la inteligencia artificial. ¿Con qué objetivo? Señala. El enriquecimiento de estas plataformas, de las grandes corporaciones, es el sueño de Elon Musk, eh, que no es enriquecer a la humanidad, sino enriquecer su complejo empresarial corporativo. El objetivo, y acá menciona Amazon, de Amazon, es dominar el mundo a través de las varias experimentaciones con que esta empresa viene haciendo. Entonces, como hemos visto, las grandes empresas están siendo altamente beneficiadas por las nuevas tecnologías en detrimento de la clase trabajadora, sobre todo de los países del sur global. Y esto también se verifica en que las nuevas tecnologías realmente no son utilizadas de manera neutra, como normalmente podemos pensar. Ricardo Antunes, por ejemplo, menciona el caso de ChatGPT, que justamente es aquel programa en donde se le consulta algo y este programa, como si tuviera un pensamiento propio, contesta. Lo que realmente está haciendo este programa es realizar una mixtura, una combinación de toda esta información que se le viene alimentando y arroja, digamos, esta combinación, ¿no? Esta mixtura de información. Pero señala, por ejemplo, Antunes que la inteligencia artificial no podría crear una música como de Mozart, como de Beethoven o de otros grandes de la música clásica, porque estos grandes músicos tienen una característica propia, una personalidad, un estilo propio en su música. En cambio, estas nuevas tecnologías lo que realizan es justamente esto, ¿no? Una mixtura de la información, una combinación de toda esta información para finalmente expedir un determinado producto.
Entonces, aquí va una crítica también a estas nuevas tecnologías, cómo vienen siendo utilizadas en detrimento de los trabajadores en cuanto a un aumento de la precarización del trabajo y también con el aumento del desempleo o del subempleo también. Eh, Ricardo Antunes, entonces, va a señalar en otro libro muy importante, que es el que tengo aquí, denominado El privilegio de la servidumbre, el nuevo proletario de servicios en la era digital. Bueno, todavía no está traducido. Esta es la segunda edición del año 2000, del año 2020. Va a señalar Antunes que estas nuevas tecnologías vienen siendo desarrolladas con la finalidad de que justamente se expanda el trabajo muerto, el trabajo de las máquinas y, bueno, ocurra también una reducción de los puestos laborales digamos, que tiene esta afirmación, ¿no? Que se va a disminuir los puestos laborales con las nuevas tecnologías, pero no va a desaparecer el trabajo, sino que lo que va a ocurrir es que este trabajo va a ser cada vez más precarizado. El empleo, si bien el empleo formal va a disminuirse, el empleo informal se va a expandir, el empleo también de trabajadores que no son considerados bajo el derecho laboral, sino bajo el derecho común, con menos beneficios en cuanto en cuanto a la parte laboral, o incluso desprotección frente a los accidentes de trabajo. Finalmente debemos señalar que em, lo que menciona también este autor en su obra Sentidos del Trabajo, que la estructura del capital, ¿no? Eh, es justamente es destructivo para la humanidad, es como un polo opuesto, en tanto que el trabajo que tiene sentido constructivo para la humanidad, es decir, el trabajo concreto que crea bienes socialmente útiles, se torna potencialmente destructivo para el capital, ¿no? Entonces Antunes tiene esta visión doble, ¿no? El capital em, alimenta el trabajo abstracto, este trabajo que no puede, digamos, observarse de persona en persona, sino un trabajo visto desde un punto de vista, digámoslo así, económico, ah, frente a un trabajo que es un trabajo concreto al que debe apuntarse la sociedad, el trabajo de crear bienes útiles para la humanidad. Entonces, finalmente concluye así, ¿no? Lo que debe alimentar la sociedad a través del avance de la organización obrera es apuntar a un trabajo socialmente útil, apuntar a un trabajo que beneficie a la sociedad y no a las grandes empresas. Eh, y esto es, digamos, una conclusión que también coincido, ¿no? Todo depende aquí de cómo se utilicen las políticas en materia laboral, en materia de empleo, si siguen o no este avance de las políticas neoliberales, de la flexibilización del derecho laboral, o bien se beneficie a las personas, dando mayores protecciones de sus derechos, en donde, y esto lo podemos corroborar también en la práctica. En los años 90 en nuestro país se introdujo la flexibilidad laboral bajo distintas finalidades, entre ellas aumentar el empleo, aumentar el valor agregado de los productos, una mayor contribución en los tributos, etcétera, pero prontamente se verificó que ninguno de estos problemas pudo solucionarse con la flexibilidad laboral. Todo lo contrario, el desempleo se expandió, eh, el valor agregado se disminuyó porque desaparecieron muchas industrias, eh, también hubo una menor contribución al fisco porque las grandes empresas eludían
pagar los tributos, etcétera. Entonces, frente a esta realidad que nosotros hemos vivido, así como muchos países de Latinoamérica, entonces lo que cabe aquí es que surja una nueva política, lo que podríamos denominar una política laboral post-neoliberal, que vaya en contra de todos estos efectos negativos que se han implementado con este avance de la flexibilización laboral. Y bueno, pero que rescate también aquellos aspectos positivos que sí han podido beneficiarse, como el uso de ciertas tecnologías para realizar procesos mucho más veloces. Esto básicamente podría mencionarse como una conclusión de todo este proceso, ¿no? Apuntar a políticas laborales que beneficien bueno, a los grandes sectores sociales, a la clase trabajadora, eh, y no como actualmente viene siendo desarrollado solamente apuntando a las grandes multinacionales, ¿no? Básicamente esto sería una conclusión de este, bueno, de este panorama que hemos visto un poco negativo con relación a la precariedad, a la precarización y al desempleo en el mundo del trabajo, ¿no? Muchas gracias. Doctor Max Henry, Chauca, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha, doctora. Tiene Ah, usted la ya, palabra, ya. doctora. Sí, Sí sí, se le escucha no, muy bien. estaba verificando porque hubo una pausa. Bien, justamente el día de hoy ha sido un tema muy interesante que ha desarrollado el doctor Chauca Salas, ¿no? Solamente quisiera acotar algunos temas, aspectos, ¿no? Que me han venido a la mente. Específicamente, el doctor en su conclusión nos dice que la posibilidad de hacer que la inteligencia artificial impacte de una manera favorable en justamente el trabajo y no lo precarice, es tomar decisión a partir de políticas laborales que no se rijan específicamente por los intereses de las grandes empresas, ¿no? Los intereses económicos, sino que sea pro trabajador. En el contexto peruano estamos viendo que día a día se precariza justamente todas las manifestaciones que buscan fortalecer o integrar a los trabajadores. No me dejará mentir el doctor Chauca Salas, una posición contraria de grandes empresas transnacionales a las que le hemos abierto nuestros mercados acá en el Perú, a que los trabajadores formen sindicatos, por ejemplo, ¿no? Es terrible. De pronto alguna empresa quiere hacer algún tipo de fusión o vender sus acciones o hacer una venta de sus acciones en totalidad. Y finalmente, el gran dilema sobre el tapete es, ¿tiene sindicato o no tiene sindicato? Y según eso, yo veo si me conviene o no me conviene. Una de los, últimamente, uno de los aspectos que se ha evaluado para justamente, entiendo, eh, adquirir algunas acciones o no mayoritarias o minoritarias en su caso sea, de Frecuencia Latina, por ejemplo, que es un canal muy conocido en el Perú. Entonces, han formado un sindicato recién y entonces, bueno, esto no era favorable aparentemente para quien iba a invertir en las acciones que se ofertaban de Frecuencia Latina, ¿no? Entonces, sí, pues el sindicato cumplía una función muy importante en el establecimiento de las relaciones laborales y con el advenimiento de las CIAs no es que se haya desaparecido la necesidad de formar un sindicato, al contrario,
Creo que hay una necesidad muy grande de fortalecer las relaciones de los trabajadores para poder tener una representatividad y un colectivo que pueda negociar sus relaciones laborales y frente al empleador. Entonces, las políticas laborales tienen un importante también eh, presencia dentro de esto, porque en tanto las políticas laborales sean favorables y se enfoquen, digamos, a poder garantizar y poder dar tutela a los derechos laborales, que son derechos fundamentales del trabajador, eh, eliminará de alguna manera o desincentivará la radicalización o toma de medidas de los sindicatos. Porque, claro, si se cumplen las normas que le son favorables y al sindicato, bueno, a los sindicalizados o no, a los trabajadores en general, el sindicato tendrá menos puntos para beligerar o puntos de controversia con el empleador. Pero claro, ya en una realidad como la del Perú, en donde los sindicatos están cada vez más débiles y su posibilidad de negociación es mínima, hay falta de representatividad, aunque entiendo, y esto me ha parecido ir a la saga, porque es algo que no se ha visto antes y no sé si usted conviene en ello también. El presidente del Poder Judicial, eh, el doctor Javier Arévalo Vela, eh, como nunca antes un presidente se ha reunido con los representantes de los sindicatos de trabajadores y ha puesto a disposición de ellos una especie de, si no me equivoco, la denominación no la recuerdo exactamente, pero es como un conjunto, un consejo de consultivo a donde pueden recurrir y que es parte del Poder Judicial. No es específicamente esa denominación, en este momento no recuerdo el nombre específico que tiene esto, pero es como un gabinete de expertos que en materia laboral y relaciones sindicales a los que podrían recurrir, ¿no? Creo que eso ha estado muy publicitado en el momento que ocurrió como hace 2 semanas, ¿no? Y se resaltó eso. Entonces, tenemos también en cuenta que, por ejemplo, en el Poder Judicial y en otras instituciones públicas, se está pensando, inclusive el Poder Judicial ya está un paso adelante con el convenio que ha hecho con el Instituto Corbalán para precisamente introducir dentro de sus políticas y ejecución de labores la inteligencia artificial. Entonces, creo que es una institución que está teniendo en cuenta eh, la inteligencia artificial aplicada, aunque todavía de manera incipiente en desarrollo, a las actividades laborales, ¿no? Y hay una fuerte oposición de un gran sector para poderle dar el advenimiento a esta inteligencia artificial dentro del sector justicia. Ahora, el tema de regulación de mercado laboral, ¿no? Eh, eh, sí, pues, ¿no? La regulación del trabajo va a ser una regulación automatizada y aparentemente la IA, ¿no? Vendía la imagen de una protección de los derechos de los trabajadores porque los trabajadores frente a la precarización, ¿no? Y a la precarización también de su derecho a sindicalización y condiciones laborales dignas, eh, aparentemente, con el advenimiento de las IAs, la cara feliz de la moneda pretendía darle mejores condiciones de vida laboral. Bueno, vas a trabajar de repente menos, en otros países inclusive se habla de reducción de jornada laboral, lo cual es para todos bienvenido, pero con la cara favorable o la cara feliz viene la cara triste o infeliz o desfavorable, que es justamente constatar en los hechos, como usted bien lo ha señalado, que no así
se cumplen estas bondades de la inteligencia artificial, porque finalmente lo que se está pretendiendo es verlo desde un fin de los intereses del mercado, los intereses económicos, que es que el trabajador produzca más a menor costo y finalmente con condiciones laborales precarias, porque, por ejemplo, ¿no? Los teletrabajadores, los trabajadores en el Perú, en muchos casos se les hace firmar, y eso ya lo he dicho en alguna otra edición en donde usted es puesto, un documento en el cual, por ejemplo, él corre con todo el soporte económico del Internet, la laptop y todo lo que convenga a desarrollar su trabajo desde casa. Porque, por ejemplo, ninguna entidad pública reconoce en un teletrabajador ese tipo de condiciones, hoy por hoy, ninguna. Entonces, trabajador que tenga o califique para condición de teletrabajar, lamentablemente tiene que elegir entre aceptar esa condición de poder optar por el teletrabajo, que no siempre se puede optar por ello y tienes que tener condiciones específicas y lo más importante es si el empleador autoriza que vayas a teletrabajo porque tus condiciones laborales así son compatibles con el teletrabajo. Entonces, eh, pero finalmente es como un contrato prácticamente de adhesión porque no puedes refutar nada. O quieres el teletrabajo o no lo quieres. Y si lo quieres, tú corras con todo. Igual en el sector privado. Entiendo que hay también una total posición de que el trabajador asume todo el soporte económico de la prestación del servicio, eh, tarifa eléctrica, internet, desgaste de máquina, la máquina, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, creo que, eh, hay mucho que trabajar en la política regulatoria laboral. Tenemos una muy buena regulación, pero el contexto, el advenimiento de la inteligencia artificial hace que tengamos que permear un poco la legislación para poder adaptarnos a estos nuevos cambios. Pero, como bien decía un viejo maestro de derecho laboral, él decía que cuando nosotros somos principistas, y estoy totalmente de acuerdo, cuando todo lo podemos valorar a través de principios, que es finalmente los principios son la médula ética, ¿no? La médula ética y garantista de una especialidad. Él decía que mientras veíéramos todo ello desde un punto de vista garantista y de principios, no habría ninguna figura que se escapara del rasero de esa aplicación principista garantista. Entonces, sí es cierto que tenemos que perfilar algunas cosas, pero creo que hay que verlo siempre con el enfoque del anclaje en la dignidad humana, en el reconocimiento del derecho del trabajo, que es una actividad humana antiquísima y que es increíble que con el advenimiento de las IAs se precarice al punto que usted ha expuesto, ¿no? No debemos permitir que eso suceda y debemos ser conscientes como trabajadores de que debemos de ejercer nuestros derechos de una manera decidida, ¿no? Y fortalecer los sindicatos. Muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver la IA con los sindicatos? Advirtamos que la IA impacta pues en las condiciones de trabajo, en la forma de la prestación de los servicios. Y definitivamente hay un lado débil, que es el trabajador, y hay un lado fuerte, que es el empleador. Usted ha citado, por ejemplo, los casos en los cuales prestan labores trabajadores que pertenecen a importantes empresas transnacionales, y ha citado usted, por ejemplo, el trabajo de los empleados de Amazon, ¿no? O de los trabajadores del señor Elon Musk.
Entonces, y ha dicho muy pertinentemente que allí, y lo ha citado como un ejemplo, la inteligencia artificial eh, tendría que haberles dado mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, usted precisó algo muy importante que tal vez no se ve en este momento en el Perú, pero supongo yo que con el devenir de los años eso va a suceder, ¿no? Que la medición del trabajo es al minuto, ¿no? Que la medición del trabajo es el minuto, que hay tiempos muertos, si hay tiempos muertos se detectan. En Japón, recuerdo que una amiga que es laboralista me decía, y no sé si me parece que también lo he escuchado de otro laboralista, me decía pues que en Japón el hecho de ir al sanitario, al baño, es considerado un tiempo muerto, y en algunos países en los que este tema del vigilar y del control y vigilancia es tan fuerte, eso no se cuenta como jornada laboral. O sea, esos minutos, ¿no? Son descontados, por decirlo así, y no forman parte de tu jornada laboral, ¿no? Porque bueno, se ha llegado a ese nivel de control en el que prácticamente se genera pues una situación, para algunos será ridícula, pero para quienes ven cada minuto del trabajador en la empresa como la posibilidad de generar dinero y de generar márgenes de ganancia en la producción que pueda realizar, ese minuto multiplicado por muchos trabajadores que pueden ir, ¿no? al servicio, significa para ellos una pérdida de dinero, pues. Entonces, hemos llegado a ese punto en algunos países. Entonces, hay que tener mucho cuidado de evitar estos abusos, porque considero yo que son abusos. La condición de dignidad humana significa dar condiciones para que justamente el trabajador pueda prestar el servicio de una manera tal que no ponga en riesgo su vida. Porque una cosa tan sencilla como eso, como poder disponer un lugar adecuado para tus alimentos, un lugar adecuado y un momento adecuado, o la posibilidad de ir a los servicios cuando el cuerpo fisiológicamente así lo determina, es parte también de dar condiciones humanas al trabajador para que pueda realizar su trabajo. Yo en algún momento le dije a algunos amigos, esas cosas inclusive pueden llevar de manera, cuando es recurrente esto, a que una persona pueda fallecer. ¿Mm? O sea, o sea, esas condiciones deberían, en ese país en el que yo le estoy comentando, Japón es uno de ellos, y en otro ya es un tema, ¿no? Determinados trabajadores, por la delicadeza de su función, tienen que usar pañales, porque no pueden salir del área de trabajo por la delicadeza del trabajo que hacen, y porque ir hacia el servicio higiénico más cercano es un poco, digamos, distante, ¿no? Porque supongo que hacen algún tipo de trabajo que necesitan estar un poco apartados de las oficinas administrativas, que sé yo. Entonces, es increíble, ¿no? Parece un cuento, no sé, surrealista, pero son las formas en las que los trabajadores realizan sus funciones en países a veces con alta tecnología. Y no sé, pero no sé si comparte usted, doctor Henry Chauca, pero hay una tendencia tremenda del ser humano, del empleador, a esclavizar. Es que es algo que está, de repente, se reproduce de una manera inadvertida. Cuando se tiene un poco de poder y se tiene un grupo de trabajadores, por lo general se tiende a ser más rígido en esas relaciones laborales. Muchas veces pasa que un trabajador llega a ser
el empleador, y cuando era trabajador luchaba por fortalecer estas relaciones laborales y que las condiciones sean humanas, dignas y adecuadas, y cuando es empleador, obviamente ya no genera, se genera otro tipo de interés dentro de la relación laboral y ocupa otro espacio, y entonces trata de ver la manera de que esas relaciones laborales se relajen, ¿no? Entonces, o sea, no se tiene una posición ética, ¿no? Y eso es importante, tanto en el empleador como el trabajador. El empleador que garantice las condiciones laborales de sus trabajadores y que con el advenimiento de las IAS pueda justamente velar porque estas condiciones se cumplan, y el trabajador que con el entendimiento de las IAS pueda realizar un trabajo de una manera más idónea, mejor, que pueda desarrollarlas de una manera también íntegra, porque hay muchos trabajadores que también buscan la manera de trabajar menos, de repente los tiempos muertos, no, eh, realizar otro tipo de actividades, entonces, o en paralelo. Entonces, de ambos lados tiene que haber una posición ética y de integridad. Entonces, todo lo que usted ha dicho hoy respecto de la precarización del trabajo, y usted ha citado al autor, en este momento no lo Antúnez creo que es, ¿sí? Me llamó mucho la atención algo que dijo sobre el trabajo vivo y sobre el trabajo muerto, entendiendo que el trabajo vivo era aquel que lo hacía el humano, y el trabajo muerto era aquel que lo hacía las máquinas. Entonces, desde un punto de vista de Antúnez, el trabajo es vivo, ¿no? Mientras lo haga un humano. Y eso es importante también porque el trabajo vivo transmite algo más que el trabajo muerto, ¿no? Y prometo leer a Antúnez porque esa frase me ha llamado muchísimo la atención. Si ambos hacen el mismo trabajo, y uno es trabajo vivo y otro es trabajo muerto, el aporte del trabajo vivo no es solamente el trabajo en sí, sino es el trabajo y algo más, ¿no? Porque eso vivo, el elemento vivo, tiene que tener un punto de diferencia con el trabajo muerto. ¿En qué? No solamente en el tema de que lo hace un humano, sino que además debe haber un punto de diferencia. Por eso prometo leer a Antúnez para poder estar informada de cuál es ese elemento que lo hace diferente, ¿no? Y que se le denomine trabajo vivo. A mí me ha gustado mucho porque somos los seres humanos los que estamos vivos, pues. Las máquinas o las inteligencias artificiales han sido creadas, ¿no? Y a mí me ha parecido un término muy feliz el de Antúnez: el trabajo vivo y el trabajo muerto, o el trabajo que viene de una unidad, ¿no? Biológica, viva y en evolución constante, y el otro que proviene de un trabajo, es un trabajo muerto. Los seres humanos hoy pensamos de una manera y hacemos las cosas de una manera, y mañana podemos nutrirnos de otros conocimientos y podemos cambiar de criterio. Podemos inclusive valorar determinadas cosas en el momento, y hace 2 o 3 minutos lo habíamos enfocado de otra manera. La IA, como bien lo ha señalado usted, trabaja a través de los algoritmos que un humano, ¿no? Ha generado como el anclaje de toda esa reproducción que él realiza, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de originalidad, y el ser humano es original. Y no sé si Antúnez lo dice desde ese punto de vista, ¿no? De que el trabajo vivo es aquel que emana
del ser humano por su singularidad y porque cada respuesta de él o cada acción de las labores que él realiza es única e irrepetible. Y eso creo que lo hace vivo, ¿no? Bien, doctor, le doy el pase. Me he extendido demasiado, pero es que me emociona mucho el tema y sobre todo la forma como usted ha abordado. Y Antúnez me parece un autor eminentemente preclaro. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias también por sus comentarios, muy interesantes. Eh, con respecto al tema eh, de la precariedad de los trabajadores y incluso del propio sindicalismo, eh, puedo aquí mencionar una anécdota que se generó en la empresa Ford. Es una anécdota apócrifa, no se sabe si es cierto o es algo inventado, pero es muy aleccionadora. Eh, Se señala que aquí el presidente de esta empresa, Henry Ford, una vez se encontró con un dirigente sindical y Henry Ford le mencionó, muy pronto vas a tener que sindicalizar a los robots porque nosotros estamos reemplazando muchos trabajadores por robots. A lo que contesta este dirigente sindical que entonces usted verá quién les compra los autos, ¿no? Entonces, es una anécdota que nos puede dar luces para justamente entrar a este tema de que los trabajadores, al ser, digamos, a tener remuneraciones muy bajas, esto afecta en sí a las propias empresas, porque ¿quiénes si no son los trabajadores quienes compran los productos que estas mismas empresas venden, ¿no? Entonces, si se tiene una visión muy limitada, sobre todo de muchas de las empresas que señalan que no se debe aumentar el sueldo mínimo, debe establecerse, debe quedarse permanentemente, o incluso hay quienes señalan que no debe haber sueldo mínimo, ¿no? Que el trabajador debe ganar según lo que gane la empresa, etcétera. Es una visión muy limitada que no tiene asidero en una verdadera política laboral, en donde al beneficiar a los trabajadores, al aumentar sus salarios, esto también beneficia a las grandes empresas porque comienzan a adquirir más productos que ellas venden. Entonces es algo circular, ¿no? Eh, Hay que verlo de esa manera, como algo circular, como algo que puede beneficiar a ambas partes, una mejora de la política laboral. Con respecto a la reducción de la jornada de trabajo que mencionó, es muy patente que el avance de la tecnología no ha podido en nuestro país reducir la jornada de trabajo. Ya desde el año en que se limitó la jornada de las 8 horas de trabajo en el Perú, que ha sido en el 15 de enero de 1919, han pasado ya más de 100 años de esta limitación de la jornada laboral y no se ha variado prácticamente nada. Los trabajadores siguen siendo limitados a 8 horas de trabajo cuando con el avance de las tecnologías bueno, y una debida política laboral debió haberse reducido ya incluso a 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, vemos aquí otra evidencia de cómo estas políticas apuntan a la acumulación de mayores riquezas de las grandes empresas en detrimento de la clase en general, de la clase trabajadora. También es importante mencionar, me pareció muy interesante ese ejemplo de en Japón, cómo se mide cada minuto, cada tiempo a los trabajadores en sus actividades con la finalidad de eliminar lo que no sea trabajo efectivo, ¿no? Y no considerarlo como una remuneración. Esto también lo vemos ya en otros países, incluso en Estados Unidos, que a veces se ha comenzado ya a utilizar unos chips para poder controlar la actividad de los trabajadores. Un trabajador que no realice una actividad, entonces se le va a descontar, digamos,
Este es digamos, un modelo de trabajo ya abiertamente muy abusivo con respecto a las condiciones de los trabajadores. Eh, no se observa aquí el estrés que puede causar en los trabajadores, estar siendo controlados constantemente en todas sus actividades. Esto puede generar también un estrés en el trabajo. Eh, También aquí podemos mencionar esa película de Charles Chaplin, donde eh, en tiempos modernos, donde prácticamente este trabajador, al ser controlado, incluso en los servicios higiénicos, ¿no? Sale una pantalla donde el empleador le avisa que ya debe volver al trabajo. Entonces, este trabajador finalmente termina en la locura, porque ha sido sometido a tal alta presión que digamos, afecta a su psicología y también al propio cuerpo, ¿no? Eh, Esta es la característica que vamos a tener constantemente con las nuevas tecnologías. Ahora el trabajo actualmente ya no solamente puede realizarse dentro del centro de labores, sino que gracias, entre comillas, al uso de las tecnologías, el trabajo puede realizarse en cualquier espacio donde nos encontremos. A veces solamente usando un celular, a veces solamente usando una tablet. Sin embargo, esto también conlleva a un abuso por parte de las empresas, en donde el trabajador ya no solamente va a estar limitado a sus 8 horas en el centro de trabajo, sino que va a poder trabajar en cualquier momento del día y estas jornadas van a extenderse por muchas horas, ¿no? Caso de las plataformas digitales también ocurre algo parecido. El trabajador que lleva los productos, sean en diversas empresas, no tienen una limitación de su jornada de trabajo. Pueden trabajar 10 horas, 12 horas, mayormente trabajan, claro, estas horas excesivas para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Porque prácticamente son trabajadores a destajo. Entonces, digamos que va a ser una característica de las sociedades modernas, de esta ruptura del espacio laboral, esta ampliación de las áreas laborales donde pueden el trabajador realizar sus actividades, que va a afectar negativamente en muchos casos a su psicología, a su propio bienestar físico, al llevar, digamos, sobrecargas laborales, a someterse a lo que ahora se denomina tecnoestrés, ¿no? El estrés por el uso de las tecnologías, eh, la tecnofatiga, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos otro punto que, claro, en la exposición se trató ligeramente, pero es otro punto que puede extenderse. Es un tema muy amplio, ¿no? El tema de la seguridad y salud en el trabajo como producto de las nuevas tecnologías. Me parece también interesante que se podría tratar más adelante. Bueno, eso quería mencionar. Muchas gracias. Ujú. Muchísimas gracias, doctor Henry Chauca. Sí, pues realmente son temas importantes para reflexionar. Bien, a ver, permítame ver si tenemos, eh, bueno, aparentemente no hay preguntas en el chat. Le doy el pase al doctor Daniel Malpartida. Doctor Max, felicitaciones siempre por su presentación, que una vez al mes vamos desarrollando este primer ciclo de inteligencia artificial, derecho laboral, procesal laboral, tanto con su esposa, doctor. Usted en su presentación en relación a la precariedad se tocaba a Amazon, que primero conquistó Estados Unidos y ahora conquista el mundo con este servicio de marquetería y con todo tipo de productos, de servicios, ¿no? Ahora, hay que ser bien objetivos en el sentido de que ellos ingresaron a la inteligencia artificial y también ingresaron a la robótica con un tiempo de anticipación. Ese servicio que ellos prestan, entonces de la mano de la inteligencia artificial y de la robótica, entendida que
mucho de ese trabajo de publicidad, de e-commerce, de planificación estratégica, cómo se extienden en el mundo, ha estado siendo realizado por seres humanos. Hoy día, hoy día, lo acabo de ver en TikTok, que ya hay un ingeniero programador en inteligencia artificial para este tipo de actividades, pero no humano. No estaríamos hablando de un ser humano. Entonces vamos a los niveles de desarrollo tecnológico, a la aplicación de soluciones en inteligencia artificial que ellos estarían logrando. Frente a lo que usted dialogaba con la doctora María Beatriz Hernán Flores, más allá de nuestros derechos fundamentales, derechos constitucionales, de esos derechos laborales inherentes a todo ciudadano en el Perú, vamos a hablar, la pregunta sería, ¿cómo debiéramos revertir la precariedad en el empleo y en el trabajo aquí en el Perú nosotros, doctor Max? Esa es mi pregunta inicialmente. Muchas gracias. Bueno, lo primero que habría que hacer es que el trabajador tome conciencia de todos estos derechos que le son restringidos. Muchas veces los trabajadores piensan que siempre han sido así esta legislación laboral, que nunca ha habido mayores derechos que les son reconocidos, pero en realidad si vemos en la historia, al menos de nuestro país, muchos derechos han sido disminuidos a partir de la década de los 90. Sí. Antes de esta época existía la protección frente al despido, ¿no? Una verdadera estabilidad laboral. Todo despido tenía que ser necesariamente verificado. Otros derechos tales como el derecho a un contrato permanente y no toda esta suerte de contratos temporales que surgieron en esta década de los 90, ¿no? Derechos de la negociación a nivel de rama de actividad, lo que actualmente es prácticamente nulo. Solamente se negocia a partir de nivel de empresa. Ah, en la parte procesal, también, a pesar de que actualmente se está generando un código procesal del trabajo, vemos que en la práctica muchos de estos expedientes laborales duran más de 6 años, ¿no? Entonces, eh, prácticamente no se ha avanzado en ese aspecto. También el tema del control, de la fiscalización, ¿no? Actualmente son escasos los fiscalizadores para toda la amplitud de territorio peruano, entre otros aspectos. Entonces, lo primero sería capacitar a los trabajadores en este aspecto, ver que los derechos laborales que actualmente se rigen, muchos de ellos han sido disminuidos en varias de sus instituciones, también la seguridad social. Eh, en segundo lugar, que tomen conciencia que la organización de los trabajadores es importante para poder no ya conseguir mayores derechos, sino evitar que se siga disminuyendo o se siga retrotrayendo el derecho del trabajo, ¿no? Eso es otro punto importante, tomar conciencia de que a través de la organización sindical pueden lograr mayores derechos, se puede negociar mayores beneficios, ¿no? Pero esto también debería hacerse a través de un cambio legislativo, a través de permitir negociaciones a nivel de rama de actividad. La legislación actualmente, si los trabajadores y el empleador no se ponen de acuerdo, entonces el nivel a que se debe negociar es a nivel de empresa, ¿no? Esto no debería ser así. La Constitución en ningún momento señala que la negociación debe ser a determinada rama, ¿no? O determinado sector, ¿no? Entonces,
Este es otro aspecto importante que los trabajadores deben conocer. Los derechos que les han sido disminuidos, que les han sido arrebatados en la década de los 90 y que actualmente muchas de los proyectos de ley simplemente desean mantener este nivel o este estado de cosas, esta situación del derecho laboral. Ya se produjo esto, por ejemplo, en un antiguo proyecto de ley general del trabajo, en donde simplemente eh, eh, se quería expedir una ley que reconociera simplemente el derecho laboral de la década de los 90, ¿no? Que está vigente, cuando realmente se debe eliminar muchas de estas legislaciones, el decreto legislativo 728 que afecta gravemente a los trabajadores, la ley de relaciones colectivas de trabajo también, muchos de sus artículos afectan al reconocimiento de derechos sindicales. Entonces, a través de las capacitaciones, como sí existía en la década de los 70, por ejemplo, ¿no? Capacitaciones en materia de derecho sindical, en esa época salieron muchos libros, manuales pequeños sobre derecho sindical, tratando de hacer una labor pedagógica a los trabajadores. Esto actualmente se ha perdido mucho, ¿no? A pesar de que las nuevas tecnologías pueden permitir una mayor difusión de este conocimiento en materia de derechos laborales, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo creo que podría iniciarse todo un cambio de conciencia en los trabajadores eh, y poder exigir mayores derechos, ya no solo en cuanto a la organización obrera, sino también a través de la parte legislativa, de quienes crean las leyes de quienes pueden sugerir también nuevas leyes. Por ejemplo, el Colegio de Abogados puede también sugerir proyectos de ley, ¿no? Eso básicamente, la labor pedagógica me parece muy importante en estos tiempos de precarización laboral. Gracias. Doctor Max, en este ciclo, en el trabajo que se viene haciendo con su esposa, aquí con la doctora María Beatriz y las que nos acompañan, las damas, horas posteriores que esto se va a reproducir en el canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, un trabajo maravilloso que se viene realizando en equipo. No olvidarnos, ¿no? ¿Por qué la diferencia entre un ingeniero de programación chino, un ingeniero de programación alemán, francés y un estadounidense con un peruano, que de alguna de otra forma los del extranjero tienen la experiencia de haber trabajado en experiencias directas de desarrollo de productos tecnológicos para el mercado mundial? Te lo hace el chino y te hace el americano. ¿Y qué pasa con nuestros ingenieros en el Perú? ¿Por qué no llegamos a ese nivel de desarrollo? Entonces, algo, usted lo acaba de decir, y yo lo vuelvo a sostener para los que estamos presentes. No debemos esperar a que seamos adultos en el aspecto del derecho laboral. Esto debe formarse desde un aspecto social y cultural en nuestro sistema educativo, que se debiera enlazar desde inicial, primaria, secundaria, ahí en secundaria con el área de educación para el trabajo, luego lo que vendría a ser la educación a través de institutos técnicos, la educación a través de escuelas superiores, posteriormente universidades, maestrías, doctorados, mirando la formación, la especialización de nuestra fuerza laboral del Perú. En una primera línea, usted habló, la revolución industrial de un 4.0, todo lo del e-commerce, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es robótica. Pero esas son cosas que los que están encargados de la política educativa en el Perú no tienen un tipo de interés, no hay una visión de una perspectiva a futuro. Esto, con el respeto de los que nos acompañan en horas posteriores, van a visualizar el video. En 1950, Walter Peñalosa Ramela, filósofo sanmarquino, ya lo había adelantado. La Concitec premia su libro con lo que vendrían a ser las fuerzas de las competencias factuales, lo que
lo que Platón, lo que Aristóteles decía, la parte laboral de nosotros, del hombre. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos en desmedro, en desventaja. Y permítanme, por favor, un poco aislando a la idea de la brillante exposición que nos ha presentado, maestro, este libro de Scott Williams sobre el ADN, el secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, ¿qué nos va a decir en relación a la ponencia que ha presentado hoy al diálogo con la doctora María Beatriz? Por favor. Año 2018, para un poco ayudarles. Título: Dominación mundial. El camino de Amazon hacia el billón de dólares implicará probablemente una combinación de expansión hacia otros lugares de la cadena de valor real, retail y más adquisiciones. Amazon anunció recientemente el alquiler del Boeing 757, la compra de camiones trailer y su entrada al sector de paquetería. Entraron a inteligencia artificial y entraron a la adquisición de una empresa de fábricas de robots. Con lo que acabo de decir, ya va a haber programadores no humanos, ya no humanos. El otro párrafo, esa es la página 64. La página 62. Amazon, el destructor de marcas, le ganó a todo el mundo. Se metió sin mirar la legislación peruana, sin mirar las leyes peruanas, pero ya está con nosotros. Ya está con nosotros. No hace mucho me tocó dar una charla en el Congreso, la mañana después de la intervención de Jeff Bezos, como el niño que ve muertos en el sexto sentido, la obra. Jeff Bezos ve el futuro empresarial mejor que la mayoría de CEOs. Cuando le preguntaron acerca de la destrucción del empleo y de lo que esto va a suponer para nuestra sociedad, Bezos volvió a sugerir que tendríamos que considerar la implementación de una renta básica universal. Y no es el primero, ya son muchos en Europa. O añadió un impuesto negativo sobre la renta que garantice a todos los ciudadanos el ingreso económico suficiente como para mantenerse por encima del umbral de la pobreza. Del público salieron comentarios aduladores. Qué gran hombre, se preocupa por la gente común. Les comparto esos dos párrafos, maestro. Hay una diferencia abismal entre las empresas aquí en el Perú, las empresas en Estados Unidos, la visión, la perspectiva que tienen ellos. Y realmente, ¿no? La pregunta es para nosotros, al día de hoy, ¿en qué nos beneficia este nuevo despertar de la inteligencia artificial, de este nuevo amanecer, de esta nueva fiesta, que así lo denomino, de la inteligencia artificial en el mundo? ¿Y qué es lo que está pasando con los empleos en el Perú de personas altamente calificadas con los máximos niveles de estudio de todos los grados y que lamentablemente esa cualificación o esa sobrecualificación no está haciendo que ganen como corresponde el nivel de su formación? Y quiero terminar cuando se le comparó en un canal de emisión pública acá al Perú lo que ganaba, ¿no? Una presentadora de un programa de espectáculos con lo que ganaba en un día el ya fallecido doctor Marco Aurelio de Negri. ¿Qué opinión le merecen los comentarios, maestro? Porque su exposición siempre nos deja materia que pensar, siempre nos deja materia que reflexionar, siempre nos va dando un aporte. Y justamente, como dice la doctora María Beatriz, es esta tribuna donde debemos atrevernos
a plantear hipótesis conjeturales, ciertas hipótesis de trabajo, ciertos trabajos de investigación, y como usted y su esposa constantemente vienen escribiendo y haciendo publicaciones. Le doy la palabra, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante el libro. Em, Espero también poder revisarlo más adelante. Bueno, la empresa Amazon es una de las tantas empresas que, claro, han apuntado por el avance tecnológico, y también ya desde su afirmación como bajo el lema de la Mechanical Turk, ¿no? Del turco mecánico, ya nos da a entender que se trata de un trabajo que oculta, o mejor dicho, de un avance tecnológico que oculta ciertos trabajos precarizados. Como sabemos, el turco mecánico era este aparato del siglo XIX, este pequeño, entre comillas, robot que jugaba ajedrez, pero que realmente existía dentro de este robot una persona que manejaba todo, ¿no? Esto es, digamos que, una metáfora de lo que actualmente está ocurriendo en esta sociedad con las nuevas tecnologías. Se está ocultando mucho trabajo precarizado bajo el lema de la automatización, bajo el lema de la inteligencia artificial. Am, y también muchos de estos avances tecnológicos eh, trasladan el trabajo que debería ser de la empresa, ¿no? Remunerado por la empresa, trasladan este trabajo al propio consumidor. Por ejemplo, es el caso podemos ver los cajeros automáticos, en donde si bien se ha automatizado todo, es el consumidor el que tiene que realizar todas las operaciones, ¿no? Incluso contar el dinero. Eh, Esto se repite en otras áreas, en las propias, cuando se realiza, por ejemplo, en Facebook o en otras redes sociales, cuando se depura, digamos, contenido que no debe ser visualizado por las personas, también aquí interviene el trabajo humano, ¿no? Ciertas personas tienen la labor de verificar si este contenido debe ser publicado o no publicado en esta red social. Y la empresa obviamente paga a estos trabajadores que también son precarizados, porque muchos de estos trabajadores son afectados psicológicamente por continuamente estar viendo imágenes violentas, imágenes censurables. Eh, ya en Estados Unidos ya hay demandas de muchos de estos trabajadores a estas grandes empresas digamos, por su afectación en su salud y en su psicología, al ver constantemente estas imágenes o estos videos. Entonces, en todas las esferas en donde se desarrolla estas tecnologías, vamos a ver también un ocultamiento de mucho trabajo precarizado con la finalidad de un enriquecimiento unidireccional a los grandes capitales, ¿no? Entonces, frente a un incremento exponencial de dinero de estas grandes empresas, vemos como correspondencia una disminución o una explotación y una precarización de muchos sectores que se encuentran alrededor de estas nuevas tecnologías, ¿no? Ya hemos mencionado el caso de la extracción de minas, del armado de estos productos tecnológicos, los iPhone, las tablets, ¿no? Entonces, lo que viene ocurriendo es esta diferenciación cada vez más abismal entre los trabajadores que están altamente capacitados en la tecnología y trabajadores altamente precarizados que están alrededor, ¿no? Que son las grandes mayorías. Em, Esto es lo que se puede verificar actualmente, ¿no? En el trabajo, en el mundo del trabajo, y si se mantienen estas políticas, simplemente lo que se va a verificar más adelante es una diferenciación mucho más patente, ¿no? Entre estos dos tipos de trabajo, digamos, los trabajadores mayormente administrativos, que son pocos, ¿no? Pocos en las grandes empresas,
y trabajadores alrededor de estas áreas administrativas, que son mayormente trabajadores manuales o trabajadores que hacen todas las actividades necesarias para hacer mover estas grandes industrias, ¿no? Y obviamente con los grandes beneficios de las multinacionales, ¿no? De las grandes empresas. Esto es debido a esta política en materia laboral que se continúa ya desde la introducción incluso del neoliberalismo en diversos países, ¿no? Este neoliberalismo ha fortalecido estas políticas a través de la disminución de muchos derechos laborales, bajo el lema de que esto iba a permitir mayores empleos, etcétera, lo que se ha mencionado, cuando realmente es simplemente un discurso como el que se aplica a estos trabajadores por aplicativo, que se les denomina emprendedores, cuando en realidad lo que realizan no es una empresa, sino son trabajadores altamente explotados o autoexplotados, digámoslo así. Eso quería mencionar con respecto a su comentario también, muy interesante. Muchas gracias, doctor Max. Doctora María Beatriz Hernán Flores, palabras de despedida, doctora. Sí, doctor, precisamente y antes de las palabras de despedida, no puedo dejar de pronunciarme respecto de algo que usted ha dicho. Usted ha mencionado que el empresario, Bezos, si no me equivoco, habló sobre una renta básica universal. Claro, es muy fácil para un empresario acaudalado como el señor Bezos hablar de una renta básica universal. La pregunta es, ¿quién va a soportar esta renta básica universal? ¿Quién la va a financiar? Porque finalmente nos quedaría un camino de reforma fiscal, impuestos progresivos, impuestos sobre la riqueza, que es un modelo que nosotros tenemos para determinados impuestos, impuestos sobre el capital, que también lo tenemos, pero finalmente, ¿quién soporta, quién va a soportar digamos, retenciones que se van a hacer para poder generar esta renta básica universal? O sea, importaría una reforma fiscal. La pregunta es, ¿qué Estado lo soportaría? Ahora hay otra posición también que se maneja, el impuesto a la automatización. Ah, claro, como señor Besos tiene una empresa súper automatizada, y así como ellos, hay muchas empresas automatizadas, bueno, entonces que ellos paguen, ¿no? Un impuesto por la utilización de esta tecnología, ¿no? Lo otro sería redistribuir subsidios y beneficios sociales. Pero Dios mío, aquí en el Perú, vamos a ponernos en el caso, donde están liberando nuestras AFPs, donde están liberando nuestras CTS, ¿no? Donde los beneficios sociales están francamente cada vez más, digamos, en una posición de mayor riesgo, ¿no? Realmente hablar de eso, ¿no? Lo otro es recurrir a poder generar ese dinero a través de nuestros recursos naturales, bienes públicos. En realidad, ¿para quién es el discurso del señor Bezos y para quién sería, pues, la renta básica universal? Ya hay países como Finlandia y Alaska que tienen y han experimentado esta renta básica. Ojo, en Alaska es una renta básica parcial, y entiendo en Finlandia de igual manera. ¿Qué han hecho? Han generado impuestos generales y han recortado las prestaciones sociales. O sea, eso no es simplemente se me ocurre una remuneración básica unificada. Y es la gran solución a los problemas, ¿no? Entonces, lo digo porque por si acaso algún asesor de congresista vaya a pasar por foros del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y no se le vaya a ocurrir presentar un proyecto de ley de este tipo, porque somos campeones en presentar proyectos de leyes que son copy-paste. Pero en una realidad como la del Perú, ¿no? La propuesta del señor Besos, eh, bueno, realmente sería poco probable de aplicarla en condiciones de tanta
digamos, vulneración y riesgos en los que estamos transitando, ¿no? Para los aspectos prestacionales, para los aspectos de beneficios sociales, inclusive, recordemos, que la base tributaria la soporta un grupo reducidísimo de ciudadanos, la soportamos. Estamos en un país donde la informalidad es la ancha base. Entonces, y el Perú no es el único país, ¿no? En la región estos aspectos que generan crisis en los estados se han generado paulatinamente. Hay algunos que están más estables económicamente, otros no. Pero el discurso de Besos es obviamente para los países, digamos, que no son subdesarrollados, que no están en vía de desarrollo, son los países que son altamente tecnológicos, ¿no? Bueno, a mí me parecía, es una manera de pensar mía, muy justo, que el impuesto de donde se saque la RBU sea pues el impuesto a las grandes empresas que están con mucha tecnología y automatizadas, ¿no? Así como tienen ingentes cantidades de dinero que ganan, ¿no? También deben de no solamente pagar el impuesto que todos pagamos en sus países, supongo que ellos son una empresa más, sino que además deberían, ¿no? Por todas las cuestiones que se generan a través de esta actividad que no está debidamente regulada en algunos países, crearse un impuesto, por decirlo así, para este sector empresarial que tiene ingentes márgenes de ganancias y que deben de tornar al Estado, me parece, a través de un impuesto, dineros para, si quieren hacerlo así, una RBU. No lo va a cubrir todo, pero por lo menos parte, ¿no? Es manera no sé, de pensarlo así, porque lo que ha leído el doctor Daniel Malpartida podría llevarnos a pensar que, que la solución al problema sería ese, ¿no? Porque como bien lo ha señalado el doctor Daniel, se está hablando ya de esa RBU. Ya se está hablando de esa RBU. Pero para mí depende pues mucho, la implementación de una RBU requiere una combinación de estrategias y un enfoque adaptado a las circunstancias y prioridades de cada país. El punto de equilibrio que permita financiar esa RBU de manera sostenible, de manera equitativa y que no sea el vehículo del injusto, ¿no? ¿No? Y la precariedad para algunos también. Entonces, ahora en el Perú, en donde nuestra realidad está tan trastocada, por ejemplo, hablar de una RBU sería, digamos, bueno, tampoco tenemos empresas altamente tecnologizadas, pero digamos también en otros países en donde tienen condiciones distintas, hablar de esa RBU es hablar de qué papel también juega la empresa privada con ingentes márgenes de ganancia y de qué manera aportan a sus países y a los países en donde esto causa efecto, porque esto es transnacional. Esto es transnacional, como dice el doctor Daniel Malpartida. Ya tenemos aquí operando esas empresas. Amazon opera acá, ¿no? Entonces, bueno, disculpe que haya hecho una acotación antes de mis palabras finales, pero es importante precisar ello, ¿no? Bueno, ha sido un gusto para nosotros poder tener al doctor Max Henry Chao Casalas en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial con este apasionante tema, porque es apasionante, y invitar a todos los participantes a seguir la plataforma del instituto con la finalidad de que puedan informarse respecto de los eventos que esta semana vamos a tener por ser la última semana de cada mes en donde tenemos una actividad muy dinámica en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Estar atentos a nuestras redes. Asimismo, por favor, se envía semanalmente con el advenimiento de cada una de las ponencias, los links,
Muchas veces también se está enviando libros, el doctor Daniel Malpartida lo hace de esa manera. Entonces, por favor, la bibliografía que el doctor Max Henry Chauca Salas ha mencionado hoy, revísenla. Es de vital interés, es importantísimo complementar lo que aquí se dice con la bibliografía que el ponente maneja, para todos aquellos interesados en la especialidad y para cualquier persona que quiera evaluar críticamente en los tópicos que hoy se han tratado, ¿no? Muchísimas gracias a todos por tener un espacio, un día domingo familiar, ¿no? Un dominical familiar como hoy para formarse, para estar enterados de esta especialidad apasionante y de poder tener información sobre este tema en específico. Adelante, doctor Daniel. Y recordarles a los que nos están acompañando y en horas posteriores el video que vamos a reproducir en el canal Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, igual en nuestra página de Facebook, que ustedes nos encuentran. Recordarles, ¿no?, que estos programas, 10 programas que tenemos en este año, todos son en certificaciones de 400 horas, totalmente gratuitas. Esos certificados se van a emitir en el mes de enero del 2024. Muy bien. Hablábamos de la deshumanización de la tecnología en este diálogo a la presentación del doctor Max Henry Chauca Salas. El día de ayer, estuve revisando unos trabajos en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la deshumanización de la tecnología. Se ha dicho mucho desde diferentes perspectivas, enfoques, pero voy a recomendar algo muy en particular. Escuché en la UNAM de México una presentación de inteligencia artificial al doctor y filósofo español Alfredo Marcos, sobre el tema de inteligencia artificial. Y realmente la ponencia es de 2 horas, el video está en el canal de YouTube, la UNAM de México, realmente sobre el tema de la deshumanización de la tecnología. Él tenía un punto de vista muy, muy interesante, muy agudo. Escuchen la presentación, me parece que es una de las personas que piensa cada uno de sus argumentos que afirma y que sostiene. Muy, muy agudo, totalmente recomendado. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de este 5º seminario internacional que tuvo como título La inteligencia artificial y la precariedad del empleo, a cargo del doctor Max Henry Chauca Salas. El equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Muchas gracias, maestro. Le hacemos llegar un abrazo fuerte. Bonito domingo familiar. Le hace llegar un saludo a su esposa. Y muchas gracias con todos los que nos han acompañado.